Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Arte entre Amigos, el noveno podcast de la primera temporada. Y aquí estamos Alberto Galán y un servidor, Miguel España. ¿Qué tal todo, Alberto? Órale, Miguel, se me hace que eres manso. Aquí bien, preparando unos taquitos de cochinita. ¿Y de cactus también? De cactus también. ¿Te imaginas que hago el podcast entero hablando en mexicano? Te animaría a que lo hicieras. A mí me gustaría, sinceramente. No quiero que nos cancelen nuestros hermanos mexicanos, pero bueno, he de decir que la comida mexicana mía es una de mis comidas favoritas. No la más favorita, porque si no hubiera dicho que era mi comida favorita, pero estará en el top 5 más o menos. ¿A ti qué comida te gusta, bro? Yo soy mucho de comida vietnamita, me gusta bastante. Y la comida mexicana, la verdad es que mis dieces. Pero sobre todo al comer, al descomer es un poco más duro, ¿no crees? La verdad es que está picantoso en todos sus términos. Pues sí, chicos, hoy vamos a hablar sobre una figura icónica en México y en todo el mundo, que ha llegado a lo más alto de la cultura no solo por su pintura, sino también por su figura. Y vaya figura, ¿no? Definitivamente no pasaba desapercibida. Desde luego, una figura llena de aros, de flores y de vestidos tradicionales, pero también una figura rota y descompuesta. Una figura que era prima de Anthony Davis, actual jugador de Los Ángeles Lakers. Una prominente ceja, ¿eh? Y una solo. Si todavía no os habéis dado cuenta de quién estamos hablando de Frida Kahlo, la artista y pintora mexicana. Una pintora que consiguió transformar su vida pintándose a sí misma. Y de muchas maneras, además. Yo creo que con esto ya podemos empezar el podcast, Miguel. Creo que todo el mundo ya está bien situado, así que agarren sus nachos y sus machos y nos vamos. Hágale pues. Bienvenidos, chicas y chicos, al podcast sobre Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo. Una de las artistas latinoamericanas más influyentes del mundo y que ha sido icono mexicano y cultura pop. Lo que me gustaría destacar aquí antes de que Miguel empiece con su biografía, vamos a ver que va a ser determinante aquí porque su vida va a estar marcada por el dolor, tanto físico como emocional. Podemos describirla como un calvario, ¿no, Miguel? Sí, la podrían haber llamado perfectamente Dolores o Amargura, pero no, la llamaron Frida. Al ser su padre alemán, por cierto, Friede significa libertad. Así que Frida igual viene de libertad, de alguna manera, no sé, pero mucha libertad no tenía la pobre, ¿eh? Ya ves, pobrecilla. Pues yo creo que sí, igual será Libertad Kahlo. Mola más Frida, la verdad, ¿eh? No sé qué opinas, pero Frida es un nombre bastante chingón. Es un nombre padre. Bueno, vamos al tema. Frida es una mujer que nace en el año 1907 en Ciudad de México, en Coyoacán. De hecho, nace en la famosa Casa Azul, de la que hablaremos después, la casa de su familia. Y es hija de un inmigrante alemán, Wilhelm, aunque toda la gente lo conocía como Guillermo. Guillermito. Sobre todo porque era un poco difícil de pronunciar Wilhelm. Y este señor, Guillermo, o Guillermito, como dices tú, Alberto, era un artista ya en sí, era un fotógrafo. El padre de Frida Kahlo estaba contratado por Porfirio Díaz, vamos, por el gobierno de Porfirio Díaz, no por él personalmente. Y se dedicaba a fotografiar los monumentos arquitectónicos de México. Y muchas veces la pequeña Frida la acompañaba a esas visitas. Y ya desde pequeñita empezó a adquirir pues un gusto estético, podemos decir, ¿no? La cuestión, además, una cosa que habría que tener en cuenta y que mucha gente desconocía, es que Frida empezó a acompañar a su padre no por interés, sino porque su padre era epiléptico. Frida lo acompañaba para cuidar de él por si le daba algún ataque epiléptico, cosa que pues, solía pasar. Y así es como empezó a estar en contacto con el arte y con la pintura, porque la fotografía de la época no era la fotografía digital o analógica que conocemos hoy en día. Eran fotografías que se retocaban de forma artística como si fuera un dibujo. Lo que me parece muy curioso a mí, ahora te preguntaré a ver qué piensas, es que la mujer de Guillermo era todo lo contrario, era una mujer muy puritana, que era muy religiosa, que asistía siempre a misa, y pronto Frida Kahlo se rebelaría contra esta educación tan cristiana y tan cerrada, ¿no?
Parece que como si estos dos polos opuestos se hubieran atraído, creado una mezcla muy rara, porque veremos más adelante también que el cristianismo va a tener relación con el arte de Frida Kahlo. Como el yin y el yang, la unión de dos polos opuestos. Uno era el tema artístico, el ambiente europeo, reflejado en su padre, y el otro era el ambiente religioso, el ambiente tradicional, reflejado en su madre. Y esto Frida lo reflejará en un futuro, esta simbiosis entre el arte, entre la cultura mexicana y entre lo religioso. Lo religioso desde el punto de vista, digamos, como penitenciario, como del sufrimiento. Y si quieres empezamos ya como con el primer paso del Vía Crucis, el primer paso del Calvario, que fue a los 6 años contrajo polio y se tuvo que quedar en cama durante una larga temporada. Qué ironía de introducción, el primer paso fue dejar de dar pasos. La curiosidad, ¿eh? Sí, pero pronto su padre ya le enseñó a combatir la enfermedad con actitud, ¿no? Y enseguida le apuntó a clases de montar a caballo, de lucha libre, con una actitud que para la cultura mexicana de la época era muy chocante que una niña hiciera todas esas actividades. Y vamos a ver que esta actitud irreverente y luchadora la va a mantener hasta el final de su vida. Claro, Libertad Kahlo, o Frida Kahlo, mejor dicho, era una persona de mente súper abierta ante la vida, que buscaba experimentar y vivir con esa libertad que igual no existía. Esto que tanto mosqueaba a su madre, si podéis buscar en internet, Frida Kahlo se viste de hombre, que eso para una mujer cristiana me imagino que sería un sacrilegio absoluto. Llega la revolución a México, ¿no? Que también es muy influyente. El régimen de Porfirio Díaz se hunde y hay un ambiente mucho más liberal que penetra poco a poco en la sociedad. Y Frida, cuando va a la clase preparatoria, porque ella quería ser médico realmente, que también es bastante cruel el destino, ¿no? Que al final se pasase toda su vida rodeada de médicos. Seguramente tuvo tiempo para informarse. Desde luego, desde luego. Empieza a haber una recuperación del sentimiento mexicano, porque la clase aristocrática del reinado de Porfirio era bastante europea. Y hay como una renovación del sentimiento mexicano que se transmite también a las administraciones y a las escuelas. Es importante porque empiezan a contratar artistas importantes para que pinten murales en las universidades y en las escuelas. Y aquí va a ser fundamental porque uno de los pintores mexicanos más influyentes y el que más fama tenía era Diego Rivera, que le contrataron para pintar donde Frida Kahlo estaba empezando a estudiar. Será una de las figuras o la figura más importante en la vida de Frida Kahlo. De hecho, se acaba casando con él y varias veces. No sé si porque lo quería mucho o porque tenía muchos problemas. Es curiosa esa historia, ¿eh? Pero sí, Diego Rivera influyó muchísimo en el arte de Frida Kahlo y se retroalimentaron el uno al otro. Pero antes de llegar a este punto, hay que centrarse en cómo fue la adolescencia de Frida. Frida fue una de las primeras mujeres en ir a la escuela preparatoria de México. Estuvo entre las, creo que eran 20 primeras mujeres de todo el país en ir a la escuela preparatoria, donde encontraban algunos de los mayores talentos adolescentes del país. Y ahí es donde empezó a juntarse con otros adolescentes de su edad, formaron un grupo. Los cachuchas, se llamaban los cachuchas. Y con los que empezó a desarrollar esta actitud irreverente que antes comentabas tú, Alberto. Sí, hay alguna anécdota bastante graciosa, como que llevaron un burro a una de las clases de la profesora más tradicional, entre comillas. Nada, salían, bebían, discutían sobre política. Como te digo, Frida por aquel entonces no estaba interesada en la pintura. Le atraía la figura de Diego, visto desde los andamios, ¿no? De cómo pintaba esas grandes obras murales. Pero hasta ahí, un poco más. De hecho, Frida Kahlo estaba saliendo con uno de los de su grupo, con Alejandro se llamaba. Y volviendo un día en el autobús con Alejandro, su novio, en 1925, pasa uno de los acontecimientos que marcarán de forma trascendental la vida de Frida, que es el accidente que tiene un autobús que es arrollado por un tranvía, en el que Frida sufre un montón de lesiones. Frida no sale para nada bien parada, se rompe la columna en 3 trozos, la pierna que está afectada por la polio en 11, y lo peor de todo todavía no fue eso, sino que uno de los pasamanos de asientos del autobús penetró por su vientre y salió por su vagina. Vamos, que básicamente se quedó hecho un cuadro, como lo reflejaría en un futuro. Y bueno, este fue uno de los 2 grandes acontecimientos que marcarían toda la vida, tanto artística como vida en sí de Frida. Hemos de decir que lo del cuadro te ha salido sin querer, ¿eh? He de reconocer que sí.
Este incidente tuvo un impacto fundamental en su vida, como hemos dicho, porque al final pasó una larga temporada en el hospital y una temporada aún más larga en su casa encamada. Y su padre, para hacerle la vida más amable, le compró un espejo desde el que podía verse desde la cama y le animó a que empezara a pintar. Y así se empezó a encontrar con la pintura. Se empezó a pintar a ella misma. Además, la madre de Frida mandó construir un caballete especial para que Frida pudiera pintar estando acostada. Y por eso, como bien comentas, que habían mandado construir también un espejo en el techo, se estaba observando continuamente. Y pasado un tiempo en el que podía haberse dedicado a estudiar o también con la fotografía, en la que se especializó muchísimo, empezó a pintar. Y empezó a pintarse a sí misma porque era lo que veía. A mí me gustaría comentar en este punto un cuadro que se llama El sueño o la cama, que es de 1938, que me parece brutal. Para el que no lo conozca, es Frida tumbada en su cama, literalmente su cama, y encima de ella un esqueleto, como si fuera como lo que se viera en el espejo. Me parece de una potencia bestial. Pero bueno, el dolor no se quedó aquí, sino que en su posterior vida tuvo que someterse a innumerables operaciones de espalda y llevar múltiples corsés, por lo que el dolor siempre fue una constante en su vida. Y de alguna manera la pintura le ayudó a exteriorizarlo, a quitárselo de encima para sacarlo. Porque también tenemos que decir que Frida se podía haber quedado perfectamente en su cama llorando, pero todo lo contrario, luchó por su vida y era una persona extrovertida, disfrutona, que le gustaba salir a bailar incluso. Aquí, Alberto, hay que aclarar una cosa a nuestros oyentes. Cuando estamos hablando de corsés, igual os podéis imaginar que estamos hablando de un corsé como si fuera de cabaret, de una bailarina de cabaret o lo que fuese, pero no. Estamos hablando de corsés de yeso o de corsés metálicos, corsés que limitaban totalmente el movimiento y lo que hacían era como un esqueleto exterior para Frida, porque obviamente romperse vértebras y romperse la columna en 3 partes pues te imposibilita el movimiento y, por supuesto, la fuerza para sostenerte a ti misma. Y a caballo con esto deberíamos de hablar, Alberto, de uno de los cuadros más representativos de la obra artística de Frida Kahlo. Este cuadro se conoce como La columna rota y es un cuadro que está realizado en 1944, 19 años más tarde del accidente, lo cual quiere indicar e indica que el problema que causó a nivel mental en Frida Kahlo es un problema o una situación mental que se mantuvo a lo largo de su vida. Este cuadro de La columna rota es un cuadro realmente pequeño, de 40 por 30 centímetros, poco más de 1:4. Para quien no lo conozca, lo primero de todo lo podéis buscar en lo que hablamos de él, para que lo veáis. Frida Kahlo se representa a sí misma, un autorretrato en el que sale abrazada, digamos, por un corsé metálico y sale abierta en canal, en la que se representa una columna jónica partida en 3 trozos. Esta columna jónica representa su espina dorsal, su columna, que está rota. Además, sale llorando, lo cual quiere expresar su dolor, y con muchísimos clavos alrededor de su cuerpo. Estos clavos representan todo el dolor que causó a nivel mental y físico ambos en la pobre Frida. Y hay que destacar a su vez un clavo más grande que el resto, solamente uno, que está a la altura del corazón y el cual refleja el dolor emocional que le causó, cómo le destrozó el corazón, cómo le partió el alma. Este cuadro es de los más famosos de toda la obra de Frida. Sí, a mí este cuadro me parece que resume muy bien el arte de Frida. Se pinta a ella misma, es un autorretrato, por lo que decíamos, se pasó mucho tiempo viéndose a sí misma. También mezcla el elemento crístico de los clavos como reflejo del dolor y de la angustia. Y sobre todo me gusta la mezcla que tiene de la columna jónica, que es el arte europeo que podemos entender de toda esa ascendencia que tenía de su padre, y lo transforma en su propia columna. Así que me parece una metáfora brutal. Y en cuanto al tema del corazón, lo que decías del clavo, todo este dolor emocional, aparte de las propias lesiones y el dolor físico, se lo causó Diego Rivera. El cual fue, en palabras de Frida, su segundo gran accidente. Literalmente dijo: tuve 2 accidentes, uno fue en un autobús y el otro fue Diego Rivera. Diego Rivera fue un muralista mexicano de un gran renombre y se conocieron en 1927 y en el 29 se casaron. Fue una relación de idas y venidas, por decirlo de alguna manera, en la cual Diego Rivera, digamos que no respetó la monogamia para nada, pero para nada. Para nada. Se podría decir que era una relación abierta. Por parte de él. Exacto. Semiabierta se podría llamar entonces. Sí.
Sí, me parece curioso, si quieres que lo introduzca, es como Frida conoce a Diego, porque como hemos dicho antes, Frida no renuncia a la fiesta. Y es precisamente en una fiesta nocturna donde se acerca a Diego, que se fija en él básicamente porque antes en México estaban muy locos y en las fiestas llevaban pistolas y por lo que sea, Diego Rivera disparó a un periodista, por lo que sea, en México era normal. Total que Frida con sus dos narices se acerca a Diego y le enseña un cuadro suyo y le pregunta que qué le parece. Diego enseguida descubre el talento que tiene esa niña. Y a la semana siguiente la acompaña a su casa en Coyoacán para ver el resto de cuadros que tenía Frida. Y se queda enamorado de esa artista. Y Diego Rivera lo dijo que se había enamorado de la mejor artista, pero que no era su único amor. Y esta relación, como bien estábamos hablando, Alberto, pues fue muy tóxica, pero a su vez fue una retroalimentación para los dos a nivel artístico, puesto que se desplazaron, por ejemplo, a Estados Unidos a realizar murales por parte de Diego, y a su vez este dolor, ya no solamente físico, sino también este dolor psíquico que le causaba a Diego por las infidelidades, produjo que su arte se ampliase. Desde luego, me parece interesante que marquemos la diferencia del arte que producía Diego, que eran grandes murales para ser admirados, y el arte que producía Frida, que eran casi siempre retratos muy pequeños, muy íntimos, y en cierta medida eran así porque Frida no se consideraba una artista, no hacía sus cuadros para que la gente los viera, sino que era una cosa más íntima. Como bien decía la madre de Frida, Diego era un tío gigantesco y súper gordo. Y Frida era una mujer muy pequeñita. Y la madre de esta los denominó como el elefante y la paloma. En la forma de expresarse artísticamente era similar. Uno buscaba la grandilocuencia y la otra más introspección. Sí, la verdad es que Diego es para verle, ¿eh? Vaya ojos tiene el amigo. Yo no sé cómo ligaba tanto, la verdad. Ligaba tanto que vamos a ver el punto fundamental donde Frida decide dejarlo porque se entera que Diego está manteniendo relaciones con su hermana pequeña, Cristina, que eso para ella fue el punto que colmó el vaso. La Cristinita no salió tonta tampoco, ¿eh? Para Frida fue muy duro, porque Cristina era su hermana más querida y en parte era la que le contaba todo. Así que imagínate el sentimiento de traición que tuvo que sentir. Me lo puedo imaginar. Cualquier vez que hayamos puesto Telecinco y La Isla de las Tentaciones, yo creo que era algo similar. Totalmente, la verdad, para hacer un reality sobre Diego Rivera. Pero bueno, hemos dejado a la pareja antes viajando por Estados Unidos gracias al arte de Diego Rivera, que le contrataban para pintar murales. Y aquí me parece importante destacar que Frida en este viaje se queda embarazada de Diego. Hablábamos que hubo dos accidentes muy importantes y el accidente del autobús le atravesó la vagina. Tanto, vamos, no hay que ser un genio para saber que problemas para tener hijos los iba a tener. ¿Y qué pasó? Pues que Frida y Diego querían ser padres y, bueno, pues obviamente Frida no estaba capacitada para tener hijos, digámoslo así. Tuvo varios abortos y estos también se reflejan en varias obras de arte, ¿no? Sí, el aborto más dramático de Frida es precisamente en Estados Unidos, en Detroit, en el hospital Henry Ford, que la tuvieron que ingresar y casi muere desangrada. Y es aquí cuando, tras recuperarse de las lesiones, pinta unos dibujos que son, pero dolorosísimos. Yo no sé si los has visto, Miguel, me imagino que sí. ¿Qué te parece? Buscad en Google, por favor, Hospital Henry Ford. Es un cuadro de 1932 y en este cuadro Frida aparece tumbada en la cama con sus partes genitales llenas de sangre y de ahí salen varias venas que salen, por ejemplo, un caracol que representa el aborto tan lento que tuvo o una orquídea morada que representa el regalo de Diego. También hay otra línea que lleva una pelvis que representa pues el problema que tuvo Frida, ¿no?, con el accidente para poder llevar a cabo la gestación de este bebé que nunca llegó a nacer, obviamente. También hay otra línea que lleva a un feto que representa el aborto. Lo que quiere decir este cuadro de Henry Ford es representar todo el dolor que tuvo que sufrir Frida y que era muy recurrente. O sea, no sé si te das cuenta, Alberto, pero Frida era una artista. Muchas veces dicen que los genios están locos, pero en este caso, si Frida no estaba loca, es pues porque surgió así. Hechos suficientes tuvo para perder la cabeza y el dolor que tuvo que sufrir durante toda su vida lo plasmó. Sí, totalmente de acuerdo. También en palabras de Diego, que nadie pintó el dolor de forma tan poética como lo pintó Frida Kahlo en estos cuadros de Henry Ford.
porque son de una crudeza dramática. Y este cuadro, Hospital Henry Ford, como bien decías, que fue en Detroit, en sus viajes a Estados Unidos, mientras estaban viviendo ahí, también es importante, Alberto, y bueno, que lo sepáis vosotros, que también estuvieron viviendo en Francia. Visitaron París, donde conocieron a Pablo Picasso, o cuando empezaron a tener relación con André Breton, padre del surrealismo, y en el que si habéis escuchado el podcast de Salvador Dalí, sabréis que fue un personaje de la época. El papá del surrealismo, como le llamaban a Breton, viaja a México porque estaba buscando la esencia surrealista y es cuando descubre a Frida Kahlo a través de Diego Rivera. Porque tenemos que decir que Diego era un pintor cubista al principio, bastante reconocido en Francia. De quien se queda impresionado es de Frida. Y puedo entender por qué, porque al final hay bastantes similitudes entre el surrealismo y la pintura que hacía Frida Kahlo, en el sentido de que reflejan un mundo que no es el mundo que vemos, sino un mundo que está paralelo unos cuantos centímetros al nuestro, que no es real, y que se llega a él atravesando la puerta de los sueños o la puerta de las emociones. Por eso Frida dice que no sabía que era surrealista hasta que Breton lo dijo. Pero ella misma no se considera surrealista porque ella no pinta sueños, ella pinta lo que siente. Es una forma de expresar su dolor y su interior. Si te das cuenta, Alberto, es otra vez el mismo tema recurrente de un artista cuando realiza un cuadro. La gente dice, no, esto lo podría hacer cualquiera. La cuestión no es el hacerlo o no, sino lo que motiva esa creación. Cada artista tiene un significado. Por ejemplo, en los surrealistas eran sus sueños y en Frida era su realidad. Al final se puede entender una relación. También el arte de Frida comparte con el surrealismo que es un arte intrínsecamente violento que refleja el dolor. En cierta medida bebe de la fealdad y del sufrimiento. Pero en este caso la inspiración de Frida Kahlo no venía de los sueños ni de la fealdad, como hablamos en el capítulo de Dalí, sino que en cierta medida por su influencia en la imaginería cristiana, todos esos santos sufridores, mártires y los esvotos, que eran figuritas, dibujitos pequeños que los mexicanos llevaban a la iglesia para hacer una súplica, etc. Esto consiste cuando, por ejemplo, tenían un problema en la pierna, iban a la iglesia con un dibujo suyo y de la pierna, como para decir, por favor, Diosito mío, arréglame la pierna. Sería así, ¿no, Alberto? Tal cual. Pondrían una frase que era Virgencita, Virgencita, apiádese de mi chiquito. Y me gustaría ahora sacar, ahora que estamos tratando el tema religioso y la influencia en Frida Kahlo, un cuadro que se llama Venado herido, que es una clara metáfora a San Sebastián. El venao, el venao. Sí, no tenía nada que ver con esa canción, porque era realmente un reflejo del sufrimiento y del tormento realmente que estaba sufriendo Frida Kahlo, ¿no? En el que se representa ella misma como un cervatillo desprotegido lleno de flechas. Una cosa que me parece curiosa y que hemos tocado tangencialmente y que creo que es muy interesante es que lo de los esvotos es una práctica que es muy mexicana, ¿no? Entendemos que Frida Kahlo es la imagen de mexicanidad, si se puede decir ese adjetivo, que no sé si existe. Se me acaba de pasar ahora por la cabeza, no sé qué piensas tú. El cuadro del venado herido es Frida representada como un venado, como bien has dicho, con flechas. Un venado tiene cuernos. Podría ser la representación de las infidelidades de Diego Rivera hacia Frida Kahlo. Cada flecha una infidelidad. Seguro que también tenía que ver alguna cornamenta que llevaba Frida Kahlo. Bueno, Frida Kahlo y Diego Rivera, que, ojo, vaya parejita. Vaya idas y venidas tenía esa pareja. Totalmente de acuerdo. Era una pareja que sufrió mucho, pero también se quiso mucho y tuvieron una relación que para la época era bastante abierta. Tenemos que decir que la imagen de Frida como mexicanidad está construida un poco por Diego Rivera, porque no tenemos que olvidar que los murales que pintaba Diego representaba a las mujeres indígenas y Frida, para impresionarle, se vestía como esas pinturas, o sea, con trajes coloridos y folclóricos, se cubría el pelo de flores, se dejó el unicejo. Así que en cierta medida la imagen tan característica de Frida Kahlo es una imagen de amor. Y esto se refleja mucho también, Alberto, en otro cuadro de Frida, que es uno de los más famosos, si no el más famoso, que se llama Las dos Fridas. Es un doble autorretrato. Por una parte aparece Frida vestida con estos trajes mexicanos, esos trajes indígenas, y al lado suyo aparece otra vez Frida vestida de blanco con un traje europeo. En este cuadro aparecen las dos Fridas, nunca mejor dicho, con sus corazones en un primer plano, y están relacionados entre ellos con una arteria que los comunica.
En la Frida europea, en la Frida vestida de blanco, una de las arterias está cortada con una tijera y suelta sangre, como si se estuviera muriendo en la Frida europea. Mientras que en la Frida mexicana, en la Frida indígena, representada de forma indígena, una de las arterias acaba en su mano en un mini retrato muy pequeño de Diego Rivera, como diciendo de alguna manera que ese era su amor o su corazón. ¿Tú cómo lo interpretarías? Yo creo que este cuadro, que por cierto es el más grande que pintó nunca, refleja precisamente ese dolor que tenía intrínseco, ¿no? Ese dolor que le provocaba Diego Rivera y que jamás pudo conseguir sanar. Como decíamos, no podían estar separados el uno del otro y llegaron a un acuerdo, se volvieron a casar, pero con unas condiciones que eran bastante modernas. Quedaron en vivir juntos, pero en no mantener relaciones sexuales entre ellos y que también fueran independientemente económicamente. Se refería tanto a que cada uno pagaba sus gastos como que también el tema de la casa estudio, que es donde vivirían, se repartían los gastos al 50%. Y ya que somos los dos arquitectos, Miguel, ¿qué te parece si dedicamos un par de minutos a hablar sobre la casa estudio que construyó Diego Rivera? No sé si te recuerda algo, Miguel, algo que hemos estudiado mucho en la carrera. A mí me recuerda bastante al movimiento moderno de Le Corbusier, el arquitecto francés. Totalmente, vamos, para mí es un copia-pega, básicamente, del arquitecto mexicano Juan O'Gorman, que introdujo pues todas estas ideas revolucionarias en la arquitectura mexicana. Y lo que me parece más destacable de este edificio es que eran dos volúmenes independientes, uno para Diego y otro para Frida, conectados por un puente, que tenía la posibilidad Frida de cerrar desde su lado. O sea que cuando no quería chingar, cerraba la puerta, tiraba la llave y ¡ala! Al pendejo. Nunca mejor dicho. Otro dato de este proyecto es que el volumen de Frida era azul, como su casa azul. No sé si es coincidencia o no, pero a mí me llama la atención por lo menos. Si algo hemos aprendido en estos podcasts, Miguel, es que las casualidades no existen. Ya que hablabas de que cuando no tenía ganas de tener relaciones con Diego, cerraba la puerta, esta relación abierta que mantuvieron, también habría que destacar que las relaciones extramatrimoniales que Frida tuvo fueron con algunos personajes muy importantes de la época, como León Trotsky, como Isamu Noguchi, el escultor americano-japonés, o también María Félix. Y de aquí, Miguel, tenemos que decir que quizá una de las mesas favoritas tuyas es de Noguchi, ¿no? Sí, sí. ¿Te llegaste a comprarla al final o no? No la he llegado a comprar porque no me entraba. Vaya. A ver, mira, aquí has dicho una cosa que igual a los oyentes le acaba de estallar la mente. Acabas de nombrar a una mujer. Pero sí, porque no sé si lo hemos dicho antes, pero Frida tenía relaciones bisexuales, que para la época era totalmente rompedor, porque lo habitual es que fuera el hombre el que fuera un mujeriego o que estuviera a muchas balas. Pero Frida quería ser igual de libre. Así que al final se aprovechaba de sus contactos y... Yo creo que ese es uno de los motivos por el que Frida ha sido también considerada de una manera tan amplia y grandilocuente en la sociedad, no solamente por su arte, sino también por el empoderamiento de la mujer, cómo rompió barreras y cadenas respecto a lo que estaba marcado en la sociedad. Yo opino un poco como tú, ¿no? Que al final la imagen de Frida se ha descontextualizado bastante, separándola del significado de su dolor. Se ha convertido en una especie de cultura pop mexicana, ¿no? Que está comercializada alrededor del mundo, pero que realmente no guarda relación con lo que significaba su arte. Así que yo entiendo, por ejemplo, que muchos artistas no la consideren importante o relevante, por lo que hemos hablado muchas veces. Su técnica no era muy buena, y ya hemos visto que pintó por pasar el tiempo, ¿no? Por necesidad de curar ese dolor y ese impedimento que le dejó en la cama. Por lo que yo creo que cuando se separa a un artista de su significado se pierde un poco el sentido. Es como si ahora de repente nos ponemos camisetas de Cristos en plan pop, así con cadenas de oro o algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? Muchas veces la producción artística de un artista, valga la redundancia, no es solo la producción, sino el significado. Por eso lo que decía antes, que cuando alguien dice que esto podría hacer cualquiera, sí y no. Reproducirlo, copiarlo, lo puede hacer mucha gente, pero el tener esa narrativa para producir esa obra de arte la tuvo ese artista. Y es el motivo y es el significado. Y debido a este significado de las obras de arte, Alberto, me gustaría hablar de la última obra de arte en vida de Frida Kahlo. Esta obra de arte se llama Naturaleza Muerta y la pintó unos días antes de fallecer.
En ella se representan unas sandías y en la sandía de más abajo está escrito su nombre, Frida Kahlo, y el año, y pone Viva la vida. Es curioso, ¿no?, que una persona como Frida Kahlo, que tuvo una vida tan sufrida, en sus últimos días hiciese una apología de la vida, viva la vida, lo cual quiere representar que fue una luchadora y que había que amar la vida pese a que existieran problemas de cualquier tipo. Unos días después, Frida Kahlo fallecería en el año 1954 por una embolia pulmonar, pese a que sus amigos consideran que podría haber sido un suicidio. Esto se puede considerar debido a que sus últimas palabras en su diario, unos días antes, fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Podría ser, podría no ser, no lo sabremos nunca. Pero para finalizar esta obra de arte, el cantante de Coldplay viajó a la Casa Azul para visitar el museo y vio esta obra de arte, La naturaleza muerta. Y debido a las palabras que estaban escritas en esta obra de arte, Viva la vida, fue su influencia para la canción mundialmente famosa de Coldplay, Viva la vida. Y su título viene debido a este cuadro. La verdad es que ese dato no lo conocía, pero he de decir que esa canción la tengo de despertador, o sea que a veces no amo la vida. Pero sí, me gusta mucho esa canción, la verdad. Los últimos días de Frida Kahlo fueron realmente, bueno, un tormento, ¿no? Hasta que su cuerpo aguantó. Y no sé si queréis saberlo, pero realmente ya sus últimos años ya no se podía casi levantar de la cama. Le terminaron por amputar la pierna. Terminó convirtiéndose en adicta al alcohol y a los opiáceos para calmar su dolor. Así que fue que su último cuadro fuera Viva la vida es realmente remarcable. Si quieres, Miguel, aquí lanzamos la pregunta para todos nuestros oyentes. Para ti, Miguel, y bueno, para vosotros también, ¿Frida Kahlo es producto de marketing o artista? Para mí, sobre todo, es un artista. Es un artista que supo representar cómo fue su vida, cómo pudo expresar de tal manera con muchísima potencia sus sentimientos, su realidad, como bien decía ella. Igual no fue la mayor innovación de la historia, pero sí fue una fusión entre el arte europeo y el arte mexicano y cómo pudo expresar su vida. A partir de aquí hay que tener en cuenta que no solamente fue su arte, sino también lo que representó, como mencionaba antes, el romper estas cadenas a la sociedad y empoderar a la mujer, lo cual fue muy importante, fue un movimiento social también. Y después, claro, podemos ir también a Andy Warhol, por ejemplo, que se ha banalizado sus cuadros de diferentes colores, o cómo la imagen tan potente de Frida, con el unicejo o con todas esas joyas, podrían crear un movimiento pop art o un movimiento muy característico, muy reconocible de esta artista. Esto ya depende de las empresas de marketing y haya ellos, si lo quieren banalizar o no. Pero eso no va a quitar en un momento que Frida Kahlo haya sido una artista. ¿Cuál es tu punto de vista, Alberto? Bueno, hay varias capas aquí, ¿no? Hay muchos temas que tratar, pero yo creo que lo principal es que cuando alguien piensa en un artista mexicano, yo creo que la primera persona que se le viene a la cabeza es Frida Kahlo. Y eso no se consigue solo con marketing. Para mí los cuadros de Frida y el arte en general suyo tienen un significado muy profundo y muy devastador. Y yo lo que considero es que al final el arte lo que te tiene que provocar es entenderte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que al ver los cuadros de Frida Kahlo uno entiende que el dolor puede ser muy agudo, pero también existe ese canto a la vida, ¿no?, que ella misma promulgaba. Así que para mí es una artista con mayúscula, desde luego. Y luego, pues sí, se ha utilizado como icono pop, ¿no?, como imagen, como decíamos, de la mexicanidad. Y yo creo que también ha favorecido a que desde Hollywood se hayan hecho películas y series y sea como una figura muy mainstream. Pero desde luego yo creo que es necesario que figuras como la de Frida, que pintaba sus cuadros sin intención de exponerlos, sigan existiendo, ¿no? Porque al final, si no, si todo va a ser producto de marketing, yo creo que el arte va a dejar de tener sentido. Esa es mi reflexión. Y hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes que nos han acompañado en todo este camino sobre la vida de Frida Kahlo y nos vemos. ¿No quieres que cante una rancherita final, no, bro? Ay de mí, llorona, llorona. Adiós.